Buen día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos el día de hoy será el nuevo complemento de nómina obligación para el año 2017. Con los recientes cambios fiscales que afectarán a la nómina el próximo año, se deberá poner especial atención al llenado campo por campo del nuevo CFDI de la nómina, ahora con la versión 1.2 del complemento que tendrá vigencia desde el inicio del año. Pareciera que todo va encaminado al cruce de información entre la autoridad fiscal, el Seguro Social y con alcance a la Secretaría del Trabajo. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado, José Antonio González Castro. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. Buenos días a todos. Pues vamos a dar inicio a este curso. A nombre de CADEFI les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues aparte agradecemos su preferencia para este evento. El día de hoy pues nos toca este curso del complemento, el nuevo complemento de la nómina para el próximo año. Y nuestro expositor, el contador José Antonio González Castro, es quien lo va a llevar a cabo. Así es que bueno, pues le cedo la palabra para que demos inicio. Muchas gracias. Ya iba a decir, si no aplauden no empiezo, ¿verdad? Pero ya aplaudieron, pues ya empiezo. Pues buenos días, vamos a dar inicio, gracias por venir el día de hoy. Creo que son épocas muy bonitas, son épocas de reflexión, son épocas de mucho trabajo y son épocas donde yo creo que tenemos que corregir tantas cosas que hoy en la práctica no se han corregido. Yo ayer casualmente llegué de Puebla temprano y vi unos documentos que me mandaron y les decía, porque dimos una plática en Tlalnepantla y les decía, hoy no sé si quién está más peor, si la autoridad o el mismo contribuyente. Donde me mandan declaraciones están mal hechas, me mandan dictámenes están mal hechos, me mandan contabilidad y está mal hecha. Y todo está mal hecho, es por eso que la autoridad hoy pone tantos y tantos candados y uno de ellos es esto precisamente, el complemento de nóminas. Dicho eso, mi nombre es José Antonio González, para los que no nos conocemos, soy contador público, soy especialista en impuestos, soy máster en Derecho Fiscal. Me he dedicado muchos años a dar conferencias, hoy por hoy estoy en un despacho que me ha recibido muy bien, tenemos presencia en toda la República, tenemos presencia hoy en algunos países de Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, entre otros países, y bueno, se abre un panorama de varios escenarios para efectos de que uno pueda hacer planteamientos interesantes en materia contable y en materia fiscal. Dicho esto, el curso es nóminas, es CFDI de nóminas, es el complemento de nóminas, y bueno, pues para entender todo esto, pues debemos de conocer en parte lo que dice la Ley Federal del Trabajo, lo que dice la Ley del Seguro Social, lo que dice la Ley del Infonavit, lo que dice la Resolución Miscelánea, que por cierto va a venir muy generosa para el próximo año, eso es innegable, ¿de acuerdo? Lo que dice hoy, toda la información que el SAT nos ha proporcionado, y de verdad, y como buena autoridad, también se ha equivocado. Porque hoy de lo que vamos a ver, algo que de manera recurrente ha cambiado la autoridad, es un documento que se llama Guía para la elaboración del CFDI de nóminas, ¿me explicó? Y si ustedes buscan esa condenada guía, pues se van a encontrar como una sorpresa, que si hay 3 o 4 ejemplares, son poquitos, ¿me explicó? En donde empezaron con 51 hojas, ahorita van con 55 hojas, ¿de acuerdo? En donde en esa misma guía hay errores, hay omisiones. Por ejemplo, algo que les podría comentar de manera anticipada, una forma en que me pide hoy el nuevo complemento de nóminas es que indique la periodicidad del pago. Y bueno, yo pienso, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que la periodicidad del pago puede ser semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual para asimilables a salarios. ¿Me explicó? Una nómina como tal no se puede pagar de manera mensual, asimilable sí, nómina no, porque la Ley Federal del Trabajo no lo permite. Sin embargo, busquen en este complemento de nóminas el pago decenal, primera sorpresa, no existe. Ahora, otra sorpresa. En las formas de pago, se prevé hoy, lo vamos a ver, se prevé que yo puedo pagar la nómina en efectivo. ¿Me explicó?
que puedo pagar la nómina en cheque y puedo pagar la nómina vía transferencias, cuando se dispersa en las tarjetas de los trabajadores. Bueno, primer comentario, me dice, en la guía, me dice, entiéndase efectivamente pagado cuando se emite el cheque a favor del trabajador. Y yo pregunto, ¿y qué pasa si el trabajador no lo deposita? ¿La nómina sería deducible? No, señores. Y si se brinca de año, sorpresa, ese CFDI que hice ya no me sirve, tengo que cambiarlo. Y aquí la guía de pago me dice, el simple hecho de que emitas el cheque a favor del trabajador ya se entiende como efectivamente pagado. Y eso no es cierto, porque la ley de impuesto a la renta es clara en ese sentido. Artículo 27, fracción 8 de la ley de renta. Cualquier pago a persona física, cualquiera, dentro de ellos salarios y asimilables, para efecto de que sean deducibles, tiene que ser efectivamente pagado. Y entiendas efectivamente pagado cuando se descuenta de mi chequera. ¿Me expliqué? Ahora, hay un detalle también curioso. Les digo para que tengan una visión de lo que se va a tratar el curso. Hay una parte que se llama método de pago. No confundir el método de pago tradicional de las operaciones que hacemos hoy por hoy, día con día, con el método de pago de nómina, porque hay una máxima que dice, la disposición particular, caso nómina, se antepone a la disposición general. Pues hay gente aferrada que dice que debo de ponerle 0,1 si es efectivo, 0,2 si es cheque, 0,3 si es transferencia. Eso no es cierto. Totalmente incierto. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la guía? Que en método de pago debo de poner NA, toda la vida. ¿Me expliqué? Entonces menciono que tienen que mentalizarse, porque hoy el hecho de hacer un pinche CFDI, perdón por la palabra, deben de ser especialistas en CFDIs. Especialistas, porque de lo contrario, yo les diría, y lo voy a demostrar, con tanta información que tenemos que saber, yo lo que percibo es que la autoridad quiere que nos equivoquemos en elaborar un CFDI, de verdad, así lo intuyo. Y al equivocarnos, lo menos que puede pasar es que me cobre diferencias de impuestos sobre la renta vía salarios, vía asimilables, ¿me explicó? Y lo más que puede pasar es que el CFDI de nóminas, al tener errores, no va a provocar la deducción de la nómina. Y hay una máxima que también dice, si el principal no es deducible, pregúntense qué pasa con lo accesorio. Y lo accesorio es seguro social, Infonavit, impuestos locales, etcétera, etcétera. Tampoco es deducible. Ahora, pongan nada más ese pensamiento con su cliente. ¿Qué pasa si la nómina no es deducible? Es uno de los gastos más importantes de cualquier empresa. Y agrego, ya sea nómina directa o nómina a través de un concepto mal llamado outsourcing, ¿no es cierto? Que también hoy lo contempla el CFDI de nóminas. Por lo tanto, hay muchas cosas que platicar. Por lo tanto, tengan esa apertura para que me puedan preguntar lo que quieran respecto al tema. Ya terminando el curso podemos platicar de lo que quieran. Bueno, dicho eso, sean ustedes bienvenidos y espero que disfruten al igual que yo este curso. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Reflexión, el conocimiento te da seguridad en tu quehacer profesional y esto creo que es una verdad absoluta. Vayan con un cliente, vayan con un prospecto, vayan con quien sean, con la misma autoridad, hablen con conocimiento, aunque no sepan nada. Es cierto, es cierto. Por ahí cuando yo estudiaba decían verbo mata carita, y sí es cierto, Ustedes nada más platiquen y convenzan, bueno, sería una maravilla. Ok, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Algunas consideraciones de la Ley del Trabajo en materia de nóminas, jurisprudencias en materia laboral, consideraciones de impuesto a la renta en materia de recibos de nóminas, reglas misceláneas, las que están vigentes ahorita, desde luego, ¿de acuerdo? En materia de CFDI de nóminas. El complemento de nóminas, que es la parte central, versión 1.2, guía del llenado del recibo de nóminas, ¿de acuerdo? Deducción de contratos de subcontratación, que es una reforma para el 2017 que ya está aprobada, donde se reforman 3 artículos para que tengan igual una visión. Se reforma el artículo 27, fracción 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, que nos habla de las deducciones. Se reforma el artículo 5, fracción primera del IVA, y se reforma el artículo 32, fracción 8 del IVA, en este tema, subcontratación. ¿Me expliqué? Y derivado de esto también les voy a comentar algunas jurisprudencias. Y una de esas jurisprudencias importantes es de que si yo contrato a través de una
una pagadora, ¿de acuerdo? O un outsourcing, hay una jurisprudencia fechada el 27 de marzo del 2014 que dice que no hay responsabilidad solidaria de la contratista respecto a la contratante, obviamente en torno a los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que en una demanda de tipo laboral quien tiene que asumir toda la responsabilidad sería la outsourcing, no mis clientes. Sin embargo, un detalle curioso que suena más o menos igual. Sin embargo, hay una jurisprudencia reciente para el 2016 que dice que si es un grupo de empresas de los mismos socios, que en la práctica se da, hay la empresa prestadora, comercializadora, la importadora, ¿me explicó? Pero son del mismo grupo, ¿me expliqué? Dice que en ese sentido aplica lo que dice el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué dice el artículo 16? Que cuando yo considero un grupo de empresas, entiéndase que es una sola unidad económica. Por lo tanto, el trabajador puede demandar a cualquiera de esas 3 o 4 o 5 empresas. ¿Me expliqué? Entonces, para que realmente sea una subcontratación, tiene que ser una empresa diferente, ajena, independiente a mi empresa. No sé si soy claro en mi comentario. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué todo esto? Si ustedes van a decir, yo nada más quiero saber el llenado de nóminas. Bueno, si no saben, por ejemplo, el tipo de contratos, no pueden llenar la nómina. Si no saben el tipo de jornada, no pueden llevar la nómina. Si no saben cómo le están pagando el salario al trabajador, no pueden llevar la nómina. O sea, curiosamente. O sea, viene todo un bagaje de información para llenar un solo CFDI. ¿Me expliqué? Sale. Y me voy a apoyar al ratito con una licenciada en sistemas, donde les va a hablar del famoso anexo 20, ¿me explicó? ¿Qué debe llenar? Si el nodo, si es hijo, si es padre, porque así lo menciona, ¿no? El nodo hijo y demás, que ahí no me pregunten porque yo no sé, ¿de acuerdo? Pero por eso va a venir Verónica. Bueno, va a haber muchos ejemplos y las dudas que ustedes quieran serán bienvenidas. Ahora, aclaro. Hay algunas láminas que no vienen en su material. Una de ellas es esta, ¿de acuerdo? Y lo menciono con dos intenciones. La primera es darles información fresca, ¿de acuerdo? Y darles un poquito de valor agregado. Ahora, un par de comentarios. Primero, se menciona esto porque ya es una realidad, toda vez que en el Diario Oficial del 19 de diciembre, si ustedes lo checan, se publicó el incremento al salario mínimo, en donde hay un par de comentarios importantes. Primero, la unidad de medida y actualización, que nació a partir del 28 de enero de este año, sigue teniendo como valor 73.04. Y eso lo menciono porque va a ser una referencia para cualquier tipo de multas, si ustedes recuerdan del decreto. Bueno, segundo comentario, como situación particular para el 2017, se da un fenómeno en materia del incremento del salario mínimo. Hoy por hoy el salario mínimo son 73.04 y regularmente estábamos acostumbrados a este incremento, ¿no es cierto? Hoy no, hoy se sacaron de la manga un concepto que se llama monto independiente de recuperación y le están asignando 4 pesos, que forma parte del salario mínimo, ¿me expliqué? Por lo tanto, a partir del 1 de enero del 2017, el salario mínimo real sería 80.04, ¿de acuerdo? Sin embargo, de verdad, hay muchas implicaciones en esto, Una primera implicación, si ustedes tienen seguro social, recuérdense que hay un porcentaje, si no me equivoco, 22.04 o 22.4, que se paga sobre el salario mínimo. Y al pagarse sobre el salario mínimo, se va a pagar sobre esto, señores. Por lo tanto, seguro social se va a elevar. Ahora, otra implicación. Hay muchos patrones que tienen trabajadores con crédito de Infonavit. Y el crédito de Infonavit, sorpresa, va en veces salario mínimo. Vamos a compartirles un ejemplo que con este salario chiquito, ¿de acuerdo? Muchas veces el crédito de Infonavit es mayor al sueldo. Ahora, ¿qué pasa si le pongo esta? Ahora, el Infonavit, vean, son de las implicaciones que se están dando. El Infonavit se ha pronunciado de que no va a tomar esto. Va a tomar este más esto, que suena interesante, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿eso lo va a hacer Seguro Social? ¿Quién sabe? Porque el salario mínimo para el 2017 va a ser 80.04, Entonces, vean las implicaciones que esto implica, que esto tiene. Bueno, seguimos. También esa lámina no la busquen porque no la van a encontrar. Me disculpo, pero igual a la capacitadora pídale la información y que se las mande, ¿de acuerdo? Yo no, porque pues yo soy un mortal. Ok, algunos aspectos a considerar para el CFDI de nóminas. Vean, revisar las cláusulas del contrato de trabajo.
En el entendido que a partir del 1 de diciembre del 2012, viene la famosa reforma laboral. Y les comparto una serie de ideas. Primera idea, hoy los contratos siguen siendo por obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Sin embargo, una derivación que no es un contrato diferente, son contratos a prueba y de capacitación inicial. ¿Me explicó? Porque de entrada tienen que ser contratos por tiempo indeterminado. ¿Me explicó? Segundo comentario, el artículo 101, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo dice que previa aceptación del trabajador, el salario se podrá pagar vía electrónica. ¿Qué le estoy diciendo? Que si en el contrato no establece el trabajador la opción para que me paguen vía bancaria, sorpresa, el salario se tiene que pagar en efectivo. Por eso hoy el artículo 43 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta permite pagar la nómina en efectivo, timbrar el CFDI y la nómina es deducible, independientemente del monto. ¿Queda claro? Tercer comentario en base a esto. El artículo 25 de la misma Ley Federal del Trabajo que habla del contrato, señala en su fracción primera los elementos del trabajador, los datos del trabajador generales, ¿me explicó? Nombre, de sexo, etcétera, etcétera. Y se agrega en la fracción primera que en el contrato debe de estar de manera obligatoria la famosa CURP, clave única de registro de población. Y la CURP para hacer el CFDI de nóminas, van a escucharlo en su momento, va a ser un dato obligatorio. Obligatorio, ¿me expliqué? Sale. Entonces ahí están algunos ejemplos de la importancia de este contrato. Que de manera adicional, yo les diría, tendrían que hacer un plan de previsión social. ¿Por qué razón? Porque hay muchos patrones que pagan previsión social, subsidio para el empleo, becas educacionales, a lo mejor lentes para los trabajadores, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos. Ahora, ¿por qué menciono el ejemplo? Porque hoy algo que es real, que va a venir en el CFDI de nóminas, es que ustedes tienen que identificar el concepto que le paguen el trabajador y si ese concepto, escúchenlo, debe de estar exento o grabado. Lo que antes hacíamos ¿en dónde? En la DIM. Pero la diferencia de nóminas contra la DIM es que la DIM era una vez al año y ahorita va a ser una vez cada que hagan un recibo. ¿Queda claro? Por lo tanto, si pagan de manera semanal, ¿cuántos recibos de entrada tienen que hacer? 5. Pero hay una regla miscelánea que les voy a comentar que les da la opción de hacer un solo recibo al mes. ¿Sí queda claro? Entonces es importante ese plan de previsión social, porque recuerden que el artículo 93, penúltimo párrafo de renta, topa la previsión social, es decir, no toda la previsión social está exenta. ¿Queda claro? Entonces hay una parte grabada. Y en base en ese sentido, todavía es que estamos en cierre fiscal, la previsión social exenta, nada más para no dejarlo, no es deducible al 100%. Es deducible o al 47% o al 53%. Digo, le estoy dando toda la película, ¿eh? Si alguien no me entiende o voy rápido, me dices, bájale un volumen y le bajo hasta 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Estamos comenzando, ¿eh? A ver, un micrófono de este lado. Bueno, sí. Disculpe, es que en los ejemplos siempre sale sueldo más vacaciones, más otras primas y quién sabe qué, pero las faltas bajan el sueldo, para mí bajan el gravable, pero ahora las faltas se reportan en deducciones y como ya no hay deducciones gravables, pues mi total gravable es falso. Bueno, te aclaro, ¿cómo te llamas? Tomás Viguera, servidor. Tomás, gracias Tomás. Una pequeña diferencia es la siguiente, hoy la nómina del 2016, en materia de deducciones, que fue un problema real, tienen que identificar si la deducción está exenta o la deducción está gravada. ¿Me explicó? Y yo les decía, pues parte del principal, y ya pongo el ejemplo de Tomás, si yo tengo un sueldo y tengo una falta, ¿la falta qué va a disminuir? Mi sueldo, por lo tanto el sueldo está gravado. ¿Queda claro? 10,000 menos 500 pesos, gravado, mi base va a ser 9,500. Bueno, primer cambio para el 2017. En las deducciones ya no te van a preguntar si está gravado o está exento, solamente te va a preguntar en los ingresos. ¿Fui claro? Que desde luego vas a poner en deducciones el importe de las faltas,
¿no es cierto? Y la misma ley del trabajo dice que por cada 6 días de trabajo tienes derecho a un día de descanso por lo menos. Yo te preguntaría, cuando hay una falta, ¿cómo descuentas? ¿El sueldo normal o el sueldo más la parte proporcional de sus días de descanso? Les ayudo. Regularmente todos nada más descuentan el sueldo y la parte proporcional ahí la dejan. O sea, estamos haciendo las cosas mal, ¿eh? Y no pueden llegar hoy a corregir su nómina. ¿Por qué? Porque eso ya creó costumbre y los van a demandar. ¿Sí me expliqué? El gravable va a estar solamente en los ingresos. Imagínate, sueldo vas a poner 10,000 pesos grabado. Compensaciones 10,000 pesos grabado. Tiempo extra, sorpresa, una parte exenta y una parte grabada. Y así me puedo ir. ¿Me expliqué? Pero solamente tomas en los ingresos, no en las deducciones. Claro que sí va a corresponder. ¿O por qué dices que no corresponde? Préstale un micrófono porque no escuchamos acá. Ahorita paquete. Estoy en sueldos, Sí. estoy, a menos que al sueldo, al renglón de sueldos le quito las faltas. No, es que Porque bueno, si eso no, ya, mi total gravable. no, espérame, va a tranquilo, es que eso incluir ya las- se llama control interno, ¿eh? Por ejemplo, ¿yo qué diría, Tomás? Déjame dibujarte un ejemplo sencillo. Con mucha imaginación, entiéndase que eso es tu nómina. Aquí van los ingresos y aquí van las deducciones. ¿Yo qué pondría? Fíjate, sueldos y salarios, la parte grabada, 10,000 pesos. ¿De acuerdo? Deducciones, una falta, 500 pesos. ¿Me expliqué? Por lo tanto, en base a esto, cuando tú tomas tu base de ICR, no vas a tomar 10,000, ¿cuánto vas a tomar? Y aquí vas a poner el ICR pensando 980 sobre 9,500, no sobre 10,000. Sí. Pero cuando yo reporto, el total gravable dice 10,000. El impuesto dice 980 y no corresponde el 980. No, es que 10,000. tienes que analizar la nómina de manera integral. O sea, no quedarte con los 10,000, porque otro dato que va a llevar tu nómina, ahora, ¿en dónde? No lo sé, te lo vas a preguntar a Verónica, pero vas a poner número de días laborados, y si tu percepción es semanal, aquí no le vas a poner 7 días, ¿qué le vas a poner? Va a amarrar con esto. Y ese último dato es un dato obligatorio. Y tu nómina vas a poner el inicio de la nómina, el fin de la nómina y los días efectivamente elaborados. Ahí está, y debe de amarrar. ¿Me expliqué? Sale, pregunta, amigo. Sale. Préstale un micrófono. A ver, gente de los micrófonos, pónganse lista, porque si no, así no trabajo. Que en la Ley Federal del Trabajo no dice que descontemos faltas, dice que paguemos los días trabajados. Y efectivamente, ¿no? Entonces, yo no puedo poner 15 días si nada más trabajó 14. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, días trabajados 14, o 10 porque contamos los días de descanso. Claro, pero Sí. en base a lo que tú estás diciendo, por eso yo dije una frase hace un par de minutos. Eso se llama control interno, que tú estableces para hacer un CFDI. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, tu control es válido, porque realmente estoy trabajando 14 días y no 15 días. Y esto va a soportar esta parte. Número de días laborados, 14. Claro que sí, claro que sí. Man. Por ejemplo, que mi pago es semanal, igual ya tengo establecido. Por ejemplo, si tiene una falta, yo ya no me le pongo 5.6 días trabajados. Días trabajados. Ya con eso. Así es. Bueno, no se presionen, Contador. estamos iniciando, ¿eh? Adelante, Pati. En el punto 3, que dice Apenas que... llegó el punto 1. Ay, Pero bueno, a ver, échale. Punto 3. en el punto 3 que dice que solamente los asimilables son El pago será mensual. mensuales. Ajá. Sí. ¿Cuál sería el fundamento para que en materia de sueldos y salarios? Ok, bueno. Ajá. A ver, un par de generalidades. Y yo creo que como pinta el curso, las 5 horas van a ser insuficientes, como pinta. Pero bueno, bienvenida a las preguntas. Bueno, entiéndase el asimilable como tal,
que es un concepto que no viene definido en la Ley Federal del Trabajo. Primera conclusión. Sin embargo, lo que sí viene definido en la Ley Federal del Trabajo y es congruente con la Ley del Seguro Social es que hay una presunción entre quien presta el servicio y quien recibe el servicio, y curiosamente no habla de subordinación, y estoy citando el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que bajo esa presunción, todos estos, si no demuestran lo contrario, sorpresa, son trabajadores. Son trabajadores, ¿eh? Ahora, bajo esa primera hipótesis, Pati, si hablamos de un asimilable puro, y pongo como ejemplo los honorarios que vienen en la fracción cuarta y la fracción 5 del artículo 94 de la Ley del Impuesto a la Renta, entiéndase que esto está amparado por un contrato en materia civil, y el contrato en materia civil permite establecer un honorario o iguala, y esa iguala o honorario se establece en ese contrato de manera mensual. Ahora, ¿por qué menciono también esto? Porque si tú le das otra connotación diferente al mensual, ponlo quincenal, ponlo semanal, caes en la presunción, deja de ser asimilable y es trabajador. Venga. Pero, por ejemplo, en caso de sueldos y salarios, ¿puedo llegar a pagar mensual? No, yo no dije eso, que quede claro. Yo empecé con una máxima y les dije, empecé con eso, ¿no? El pago de nómina tiene que ser semanal, decenal, catorcenal y quincenal, y párenle de contar, ¿no es cierto? Y dije que en caso de asimilables, mensual. Entonces, como dicen los maestros de inglés, pay attention. ¿O no, amigo? Sí, pero el fundamento, ese sí. Ley Federal del Trabajo, capítulo de protección del salario, ahí viene todo lo que tú quieras. Ahora, el artículo concreto no me lo sé, pero bueno, te lo busco en el break, ¿sale? Sale, bien. Seguimos. Bueno, aquí ya se establece lo que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Que esto lo subrayo porque no viene hoy en la guía. Viene este, y vienen otros, pero el decenal no viene. Dice, solo en los casos de asimilables, bueno, ya lo platicaba, el pago será mensual, con las limitaciones que acabo de mencionar. Ahora, un agregado. Cuando yo hable de asimilables, eso en el timbrado de nómina se va a llamar el régimen fiscal sobre el cual voy a pagar. Así lo está considerando. Al decir régimen fiscal, entiéndase que asimilables no es un solo concepto, son por lo menos 6 conceptos. ¿Y por qué digo 6? Porque la fracción primera del 94, aunque lo llame malmente asimilable, son trabajadores del sector gobierno. Estoy citando el artículo 94. De la fracción 2 a la fracción 7, que son 6 fracciones, todos ellos son asimilables a sueldos y salarios. Y destaco la fracción tercera. Alguien a lo mejor no tiene ubicado la fracción tercera, que dice asimilables a pagos a miembros del Consejo de Administración. ¿Me explicó? A comisarios y todo eso. Ahora, ¿por qué cito eso? Que la clave va a ser la 07. Porque hay la retención mínima, según el artículo 96, después de la tarifa de la misma ley de renta, tiene que ser por lo menos el 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón se equivocan y ponen esa clave, el SAT va a estar esperando el 35% de impuesto directo. Así es que tengan mucho cuidado quien llena el recibo de nóminas. No va a ser algo sencillo, tiene que ser, alguien me preguntaba en un curso, oye contador, ¿y todo esto quién lo tiene que saber? ¿El contador o el de sistemas? Los dos. Tienen que trabajar de manera conjunta, porque si un dato curioso, si ponen un dato que no corresponda, la consecuencia es que no van a poder timbrar la nómina, punto. ¿Sí nos vamos entendiendo? Sale, espero que sí, porque eso, como dice mi sobrina, eso me asusta. ¿En serio? Pero bueno, ok. Otro punto, el CFDI debe tener la fecha del año en que se hace deducible. Esto es bien importante, excepto una regla que vamos a ver más adelantito, que dice que dependiendo el número de trabajadores, yo puedo timbrar la nómina de 3 días a 11 días posteriores a la fecha de pago. Es la excepción a la regla. ¿Sí me expliqué? Pero salvo eso, el CFDI debe tener la fecha del año en que se deduce. ¿Queda claro? Sale. Bien. La nómina debe de estar efectivamente pagada para que proceda la deducción. Ya ponía un ejemplo. De hecho,
esa es una obligación que le van a poner en el CFDI, le van a poner fecha en que se paga la nómina. Y ahí ustedes pueden decir, ¿la puedo pagar antes? Claro que sí se puede pagar antes, un día antes, o el mismo día, o 2 días antes, pero otra vez, eso es política de ustedes. Yo, por ejemplo, en mi despacho, que pagamos por semana o por quincena, por lo menos 2 días antes cerramos la nómina, para que nos dé tiempo de todo. Si la quieren cerrar el mismo día, van a tener un gran problema. No pueden, ¿de acuerdo? Sale. Bien. Otro punto. Implementar, ya lo anticipaba, implementar o revisar el plan de previsión social por aquello de las partes exentas y gravadas. Implementar o revisar el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué razón? Quiero, si hay un abogado aquí que me diga, ¿en dónde dice la ley del trabajo que por 3 retardos se le va a descontar una falta? No lo dice. ¿Dónde lo implemento? En el reglamento. Ahora, pregúntense si las empresas tienen el reglamento. Hacen lo que quieren. Bueno, ahí sí, sale. Bien. Identificar, este punto 8 es básico, Identificar si la nómina forma parte del costo o forma parte del gasto dentro de las empresas. Porque la consecuencia es la siguiente. Si la nómina por alguna razón es parte de su gasto, voy a decir una aberración. Puedo no pagar la nómina y es deducible. Puedo no timbrar la nómina y es deducible. ¿Me expliqué? Porque estoy deduciendo el costo, no el gasto. Y la ley del impuesto a la renta no establece ninguna obligación para que yo pueda deducir el costo. Solamente establece lo siguiente, artículo 39 de renta, dice, el costo va a ser deducible siempre y cuando se acumule el ingreso. Relación de costos y gastos con ingresos. Pero fuera de eso, nada hay, no hay nada. Pero si la nómina es gasto, sorpresa, que debe estar pagado, registrado en contabilidad, que sea un gasto estrictamente indispensable. Ojo, gasto estrictamente indispensable. ¿Cuántas veces no hemos encontrado que la esposa del dueño está en la nómina y no trabaja? ¿Cuántas veces no hemos encontrado, y si me disculpo si machuco unos dedos, que los hijos del dueño que están en Cancún están en la nómina y no trabajan? ¿Cuántas veces no hemos encontrado de que la señora del aseo que está en mi casa está en la nómina de la empresa? Pues cuidado con eso, porque no son trabajadores reales. Ahora, implicaciones en Seguro Social. Si el Seguro Social se da cuenta de esos supuestos, que sí se puede dar cuenta, ¿de acuerdo? Nada más chequen el artículo 314 de la Ley del Seguro Social, que dice que se va a considerar fraude cuando se dan de alta a las personas en el Seguro Social con el ánimo de tener un beneficio presente o futuro sin tener la característica de derechohabiente. Hicieron el comentario, cuidado con el administrador único, el director general, el gerente general, que podría estar ahí, que toma decisiones, y en muchas empresas lo tienen en el Seguro Social. Porque no puede ser juez y parte. ¿Qué dice la ley del Seguro Social? Son sujetos de afiliación los que se encuadren en el artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo. El 20 me define que lo que es un contrato de trabajo, y al texto dice, es la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Me expliqué? Y díganme, si yo soy el dueño, estoy subordinado. Que no se malentienda, hay socios, y alguien me preguntaba, hay socios, en la calidad de socios, que sí prestan un servicio subordinado, pero ojo, no toman decisiones. ¿Me expliqué? Eso sí, deben de estar inscritos en el Seguro Social. Y cuidado, alguien me preguntaba, ¿y si soy un socio cooperativista? No hay subordinación. Pero la Ley del Seguro Social, en su artículo 12, fracción segunda, dice que cualquier socio de una empresa cooperativa es sujeto de afiliación. ¿Y cómo le pago en materia de ICR? Como asimilables a salarios, artículo 94, fracción segunda. Pregunta, alguien iba a preguntar.